Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Excepciones, un programa que nos inventamos para poder hablar de todos los temas que se nos ocurrieran relacionados con la diversidad de género y las relaciones entre géneros, buscando poder cuestionar sobre todo los mandatos de los roles de géneros para ver si podemos desencartarnos de los costos físicos, emocionales y económicos que esos mandatos nos ponen encima. ¿Por qué? Particularmente en el caso de las mujeres, porque para nosotras esos costos suelen ser bastante visibles y bastante numerosos. Lo truculento del asunto es que a veces no nos damos cuenta de esos costos. Les pongo un ejemplo. Nos dijeron que la mujer ideal tenía medidas 90, 60, 90 y sin darnos cuenta empezamos a utilizar corsés, fajas y nos alegramos de que aparecieran los gimnasios, las dietas, las liposucciones. Luego nos dijeron que el vello corporal no era tan bello y entonces empezamos a teñirlo, empezamos a ponerle láser, a arrancarlo con cera, sin importarnos cuán doloroso o costoso pudiera ser cada uno de esos procedimientos. O, por ejemplo, nos dijeron que el rostro, porque no dicen cara sino rostro, que el rostro de la mujer tenía que ser blanco, juvenil y siempre lozano, y sin darnos cuenta empezamos a comprar maquillaje, crema humectante, antiedad, aclarante, luego que el lifting, el peeling, el botox y una cantidad de procedimientos que nutren millonarias industrias alrededor del mundo. Afortunadamente, han empezado a aparecer muchos cuestionamientos sobre la necesidad de esos procedimientos y cuán beneficiosos son para nosotras. Y como nosotros queremos hacer parte de esos cuestionamientos, hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con todo esto. Hoy vamos a hablar del síndrome de Asia, un cuadro clínico cuya sigla quiere decir síndrome autoinmune inducido por adyuvantes, es decir, por sustancias que tienen la capacidad de generar respuestas inmunológicas no deseadas. Entonces, ahí uno dice, ¿por qué le pondría uno a su cuerpo algo que puede activar una respuesta inmunológica no deseada? Bueno, pues porque la intención original de los adyuvantes es ayudar, sobre todo cuando este adyuvante es la silicona, que se utiliza en prótesis articulares y laríngeas, en marcapasos, en válvulas cardíacas y lentes intraoculares, entre otros muchos usos que incluyen procedimientos cosméticos, entre los que se destaca la implantación de prótesis mamarias de silicona. Un procedimiento que en el país, donde fue todo un éxito, una novela llamada Sin tetas no hay paraíso, es junto con la lipoescultura la cirugía estética más frecuente y es además una de las muchas razones por las que Colombia es uno de los principales destinos de turismo estético, luego de México y Turquía. El ritmo acelerado con el que esta industria ha crecido en Colombia ha hecho que sea difícil conocer los ingresos que produce. Sin embargo, se calcula que cada año se realizan aquí más de 500.000 de intervenciones estéticas de todo tipo, cuya finalidad, en teoría, es ayudarnos a alcanzar la satisfacción total con nuestro cuerpo. Digo en teoría porque siendo tan buen negocio, es posible que se empiece a poner un poco borrosa la línea que separa el quiero ayudarte de el quiero tu dinero, ¿no? Y pues sí, se ha puesto bastante borrosa. Y parte de lo que ha pasado es que tenemos todo un mercado negro de clínicas de bajo costo, conocidas popularmente como clínicas de garaje, que cuentan con personal inescrupuloso que no solo no tiene ninguna titulación y ninguna ética, sino que tienen tan escasa noción de la empatía que llegan a inyectarles a quienes caen en sus manos sustancias como siliconas de ferretería, derivados del petróleo, aceites de cocina o líquidos inflamables. Pero peor aún, existen clínicas que no son de garaje y que cuentan con personal certificado, pero realizan procedimientos tan mal realizados que desembocan en malformaciones, infecciones e incluso la muerte. ¿Por qué? Porque este personal recibió su certificación en universidades de garaje. Y así las cosas, se vuelve muy difícil reconocer cuál es el lugar o el especialista adecuado para decidir hacerse procedimientos estéticos, y las historias de hombres y mujeres, pero sobre todo de mujeres, que ven afectada seriamente su salud física y mental por estos procedimientos, son pan de cada día. Y en consecuencia, han aparecido también muchos cirujanos que se están posicionando, especializándose en remover implantes y todo tipo y hacer cirugías reconstructivas. Y aunque todo esto ya parece mucho, tengo que decirles que es solo el marco dentro del cual nos encontramos con el síndrome de Asia. ¿Por qué?
porque este síndrome, que fue identificado y nombrado propiamente en el año 2011 y que afecta sobre todo a mujeres que se hicieron implantes de mama con silicona, deja a quienes lo padecen en medio de la incertidumbre. No existe suficiente información y difusión sobre el síndrome como para que quienes buscan implantarse mamas lo incluyan dentro de las variables a evaluar, ni suficientes investigaciones como para que el diagnóstico se haga de la mejor manera. Por eso, para contribuir a corregir todos estos errores, hoy tengo dos invitadas ideales que les voy a presentar al regreso. Hoy en Sin Excepciones vamos a hablar del síndrome de Asia, un cuadro clínico que está afectando a muchas mujeres que recibieron implantes mamarios de silicona y que, pese a haber sido nombrado propiamente en el año 2011, recién ahora está recibiendo la atención que merece, gracias sobre todo a la decisión de muchas mujeres de compartir sus historias. Por eso hoy nos acompaña Angeli Moncayo. Ella es actriz y fundadora de Asia Recovery, un espacio desde el cual se brinda asesoría y acompañamiento a las mujeres que necesitan entender este síndrome. Buenas noches, Angeli, gracias por venir a Sin Excepciones. Buenas noches, Carol. Muchísimas gracias por abrir esta ventana para hablar de este tema tan importante. Sí, totalmente. Es muy importante y por eso me animé a tenerte desde Miami, porque a mí me encanta tener a las invitadas aquí en la mesa, pero dije, no, si ella está en Miami, llegamos a Miami. Y aquí en el estudio me está acompañando Ana Cristina Beltrán. Ella es psicóloga, fundadora de la corporación Sanacción, que trabaja vinculando psicología y feminismo. Bienvenida, Ana Cristina, al programa. Muchas gracias por venir. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de arrancar, quiero explicar un poco que quise mezclar esta visión de la psicología con la aproximación al síndrome, porque quiero que miremos este problema desde una perspectiva más desde lo emocional y lo psicológico que otra cosa, para entender cómo las implicaciones que genera y como las conversaciones que abre. Y para arrancar voy a mostrarles un BTR que seguramente Angeli ya conoce porque hace parte del material que tiene Asia Recovery en su Instagram, pero es sobre todo para detonar el tema contigo. Te invito a que lo veas en ese monitor y ahorita lo conversamos. Okay. Un hormigueo en el nervio trigeminal que se me subía a la cabeza, mucha ansiedad, de depresión. Mi sistema nervioso estaba bien colapsado, no dormía bien. El cabello se me empezó a caer, empecé con mucho dolor en mis senos casi que inmediatamente después de la cirugía. Unas intolerancias alimentarias, desarrollé síndrome de ovario poliquístico, lo que me generó infertilidad. Taquicardias, falta de aire. Empezaron a salirme como unas ronchas en la piel, todas raras. Y empecé con una locura que un día estaba así de flaca y otro día me aumentaba 10 kilos, pero así de la nada. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Y de allí empecé con muchísimos dolores de espalda. El primer espasmo de la columna me dio en un ensayo del reinado. Sentía muchos dolores musculares, fatiga crónica, cansancio. Y mi garganta, mis amígdalas comenzaron a inflamar. Me daban gripas muy fuertes, alergias, vértigo. Creo que una de las cosas más fuertes que me quedó fue la memoria. La memoria la tengo todavía está muy perdida, la verdad. Bueno, como te decía ahorita, ese video hace parte del material que comparte Asia Recovery como para informar sobre la sintomatología, pero quería hablar contigo sobre el video porque una de las cosas que más me llama la atención es que muchas mujeres no tenemos ni idea que existe este síndrome y antes de entrar al estudio estábamos hablando contigo de pues que no se difunde mucho. Entonces quería arrancar por establecer qué sabías tú del síndrome de Asia y qué impresión te queda cuando ves un video como este, como con ese cuadro de sintomatología. Bueno, pues sí, efectivamente no. Hola Angeli también, hola Carol, gracias. Bueno, también sí, realmente es una cosa que no está, que no es como tan común de escuchar y definitivamente la sensación me remite siempre como a todas estas decisiones que afectan los cuerpos de las mujeres y que tomamos las mujeres que afectan nuestra salud física y por vía nuestra salud mental, ¿no? Como hay un montón de oferta social para que nosotras tomemos tal o cual decisión y no hay un campo emocional, psicológico, físico y social cuidadoso en el cual se puedan contextualizar cualquier tipo de intervención, ¿no? Digamos que este es un pensamiento que tenemos alrededor de las cirugías, estéticas o no, y que es una impresión que digamos, asiento un poco cuando veo
este material y cuando veo todos estos síntomas, ¿no? Pienso también en el tema de la somatización y bueno, claro. Es súper clave eso. Angeli, para que nos ubiquemos en el mapa un poco, cuéntanos qué es Asia Recovery y por qué decides crear este espacio. Bueno, Ana Cristina, ¿cómo estás? También un gusto saludarte. Asia Recovery es un puente. Digamos que siempre me ha gustado verme como un puente, como una persona que conecta algo con algo, y cuando pasé todo el proceso de esta enfermedad fue así como vi este proyecto, como lo vine a hacer, como un puente que conecta a las personas que transitan esta enfermedad, esta condición, con los profesionales idóneos o la información necesaria para acortar ese camino. Fue así como lo concebí, fue así como nació, ya llevamos casi 2 años con Asia Recovery. Ok, ¿y cuándo entras tú en contacto con el síndrome de Asia? Yo sé que hay todo un proceso que ya debes haber contado 1200 veces, pero necesito poner en contexto a nuestra audiencia cómo fue tu paso a paso de tener los implantes, empezar a sentir unas cosas y llegar finalmente a ese momento de entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Porque lo que más veo es que es un cuadro clínico difícil de armar, es lo que entiendo, es como difícil llegar al diagnóstico bien. ¿Cómo fue tu experiencia? Así es bastante complejo para nosotras y para muchos profesionales de la salud que desconocen este tema, y que bueno, entre todos yo creo que estamos aprendiendo, ¿no? Yo empiezo hoy en día, digamos que hoy en día que ya tengo conocimiento un poco sobre el tema, que he tratado de educarme para poder ayudar, pues puedo conectar mucha sintomatología que yo empecé a tener pocos años después de implantar con el síndrome de Asia. Era algo que en su momento yo nunca asocié a los implantes, y empecé poco tiempo después de implantarme. Yo me implanté la primera vez a los 18 años y duré aproximadamente 14 años con los primeros implantes. Luego eran los PIP, también quiero aclarar esa parte. Luego hago un cambio por el llamado que había sobre estos implantes, y entonces hago un cambio a los Allergan texturizados, y bueno, con esos duro hasta el 2020, que es cuando me explanto. Yo empecé a los 2 o 3 años aproximadamente después de implantarme con gripas muy fuertes. Empecé a tener gripas que en su momento, incluso estando yo tan joven, decía que no eran muy normales. Las alergias, yo fui una niña alérgica, pero se habían desaparecido y después de los implantes volvieron a aparecer, no solamente a aparecer, sino a empeorar. Luego empecé a sufrir de vértigos muy fuertes. Fui diagnosticada con tiroiditis de Hashimoto antes de los 30 años, lo cual no es muy común. Eso genera una cascada de sintomatología importante, porque ya sabemos que la tiroides pues te afecta en muchas áreas del cuerpo. Entonces, yo tampoco tenía ningún antecedente, y digamos que los síntomas empezaron a incrementarse, y como siempre, pues nosotros normalizamos todo eso que nos pasa, ¿no? El ser humano, yo no sé por qué nos hemos ido acostumbrando poco a poco a sentirnos mal. Entonces, si no es el trabajo, es el estrés; si no es el esposo, si no es la familia, si no es la edad, entonces es muy normal que vamos empeorando, y parece que pasa a ser parte de nuestro día a día y sentirnos mal. Y claro, también hay que entender que como un síntoma es tan diferente del otro, pues nunca los asociamos. Siempre digo yo que es como estar en un centro de comando y que luego se empiecen a prender las alarmas por diferentes partes y no saber a dónde ir a apagarlas. Después de los 30 años ya era otra la historia. Empecé a empeorar mucho, me daban quistes en los ovarios, me daban morados en el cuerpo, empecé a olvidar cosas, mi visión empezó a empeorar. Yo siempre he sido fotofóbica, pero llegó un punto en el que no podía manejar de noche. En fin, diferentes cosas que, como les digo, pues una no tenía nada que ver con la otra. El tema es
que yo quedo embarazada. Gracias a Dios mi embarazo fue como ese remanso de paz en medio de todo esto, porque justo antes de mi embarazo yo literalmente ya me conocía toda la clínica. Yo en ese momento estaba viviendo en España y yo te podía decir exactamente dónde estaban los especialistas y cómo se llamaban, porque me la pasaba en la clínica por uno u otro motivo. Llega mi embarazo y en el momento en el que tengo a nuestra nena, pues el cuerpo obviamente empieza esa fase del posparto al que no le quiero quitar ninguna importancia, pero claro, tú tienes que ir recuperándote, ¿no? Es hacia arriba, hacia donde tienes que ir, y lo mío era totalmente al contrario. Mi cuerpo colapsó, mi sistema inmune dijo, no puedo más, y mi vida se convirtió desde ese momento en médicos, inyecciones, urgencias, exámenes y más exámenes. Eran mis momentos de descanso. Y pues yo empecé a empeorar a tal punto, Carol y Ana Cristina, que yo pensaba, sinceramente se los digo, que me iba a morir. Es que eso es lo que me he estado informando, como que el cuadro se va poniendo cada vez más complejo, cada vez es más extraño, ¿no? Como que lo que tú decías, se está incendiando la casa por diferentes lugares y nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando. Pero ahí hay una cosa que me llama la atención de otros relatos que he escuchado y quería preguntarte a ti. No sé si te Cristina o Ana Cristina. Cristina, es como me dicen. Pero Ana Cristina está bien, no tengo problema. Te quería preguntar sobre esto que mencionabas tú, Angeli, de normalizar el sentirse mal. Que yo creo que es algo que sí lo hacemos socialmente mucho, como decir, no, el trabajo le dan, ¿no? Pero las mujeres hemos normalizado mucho desatender las cosas que estamos sintiendo y muchas veces también se ha normalizado que se le quite valor a sintomatología que estamos sintiendo, particularmente con sintomatología que es como tan variada, tan etérea, ¿no? Que muchas veces como que parece nerviosa o psicológica o hipocondríaca. ¿Qué papel jugaría en este diagnóstico esa mirada? Me parece importante poder analizarlo. Sí. Me parece maravillosa la pregunta porque específicamente la normalización del malestar en las mujeres tiene un tinte diferencial. Las emociones, digamos, sobre las emociones y sobre la verbalización de las emociones que las mujeres manifestamos, hay un montón de juicios de valor, ¿no? Entonces, se me ocurren ahorita ejemplos como emocional, novelera, dramática, ¿sí? Exagerada. Y yo creo que esto también, el efecto directo de este tipo de juicios de valor es que deslegitima la veracidad de nuestros relatos, ¿sí? Y lo pasa a un lugar más simbólico y más donde es la sociedad la que tiene la última palabra sobre la que nos pasa, de lo que nos pasa a nosotras, ¿sí? No hay una real conexión entre lo que tú estás sintiendo, la legitimidad de lo que sientes y que eso sea posicionado y tomado como tal, porque siempre está sujeto a que a alguien le parezca que es una exageración o que pasa por un lugar de una decisión social y no de una decisión autónoma. Entonces esta normalización, inclusive yo también lo hablaba ahorita fuera de esta mesa, cuando hay un síndrome como este, donde aparentemente los síntomas no se conectan, o inclusive hay médicos que no están cercanos tampoco como a este concepto y que inclusive siguen diciendo que no pasa nada, ¿sí? Las personas que te quieren también, inclusive en ese cariño, te pueden decir no pasa nada, ¿sí? Tranquilízate, o sea, no hay, de pronto es hipocondriaquismo, de pronto estás un poco exagerada y uno se lo piensa, ¿no? Y no hay ninguna culpa en ello, no hay ninguna vergüenza en que uno se lo pueda pensar también, porque quien te lo está diciendo no te quiere hacer mal tampoco. Pero es recuperar esa conexión que tenemos con nuestro malestar y hacer esta lucha, que no es una lucha individual, es una lucha social por posicionar el relato y por posicionar realmente un sentir que no se lo está inventando nadie. Nadie por voluntad propia, ninguna mujer por voluntad propia le parecería chévere decir que la está pasando mal. De acuerdo. Todo esto que acabas de mencionar me parece que hace parte del trabajo de Asia Recovery también, ¿no? Es como posicionar estos relatos, posicionar estas voces, que se llame la atención sobre el asunto. Me gustaría saber, Angeli, en tu gran recorrido entre doctores que nos acabas de hacer, ¿no? Fueron muchos. ¿Cómo percibes tú esto de que se le diera valor a la sintomatología que tú estabas explicando? ¿Cómo te fue con eso, por un lado? Y por otro lado,
¿qué has descubierto tú que exista como de hecho, aquí hay un tema de negligencia médica en desatender esto, o es simplemente porque el síndrome todavía no se ha entendido bien, aunque yo tengo entendido que desde 2011 ya existe? ¿Tú cómo entiendes eso? O sea, las dos cosas. Uno, ¿cómo se atendieron tus síntomas y se le dio validez a tu relato, a tu voz? Y dos, si aquí hay un tema de negligencia en no atender rápidamente esto. Uy, mira, es que es tan interesante este tema y abre tantas ventanas, hablar sobre tantas cosas, que yo siempre digo que hablar sobre el síndrome de Asia es solo tocar la punta del iceberg. De ahí para abajo se desprende todo un tema con nuestro género que es supremamente necesario hablarlo. Uno, yo no pasé por, digamos, momentos muy desagradables a nivel de médicos, y digo muy porque en 2 años y pico que llevo atendiendo y dando consultoría a diferentes mujeres de diferentes partes del mundo, este es un común denominador. Las mujeres, vamos a decirlo así, a carta blanca, siempre o la gran mayoría de veces que pasamos por el síndrome de Asia, somos tildadas de locas. Es lo primero que se nos dice, siempre se hace... siempre nos invitan a que visitemos el psiquiatra. En lo particular, yo estaba muy preocupada por mi salud. Cuando entro a entender lo que me estaba pasando, me sumergí de inmediato en toda esta investigación. Entonces yo trataba de ir muy informada a las citas médicas, y por supuesto tengo un carácter fuerte en el que yo no permitía que se me opinara ni sobre mi cuerpo, ni que se dudara sobre lo que yo estaba sintiendo, que yo sabía perfectamente que estaba sintiendo. Lo que dice Cristina es verdad. ¿Por qué se duda sobre lo que estamos sintiendo si es mi cuerpo? Yo sé perfectamente lo que estoy sintiendo. A nadie se levanta a decir, y en mi caso con una bebé en brazos, es que no tengo nada más que hacer que inventarme 40 síntomas, que fue aproximadamente lo que yo tuve. Entonces, solo en una oportunidad... Recuerdo mucho que el médico me dijo, ya, porque uno se va volviendo este tema de complejo para los profesionales de la salud que ya no quieren tratar contigo. Entonces, recuerdo solo una vez en la que un médico me dijo, pues yo te voy a recetar unas pastillas para la ansiedad, y yo fui la que le dije, no señor, yo no quiero aquí el ansioso es usted, yo no tengo ansiedad. Y se lo dije así, le dije, yo no tengo ansiedad, yo tengo un problema médico y tenemos que descubrir cuál es. Y siempre les hacía énfasis sobre mi sistema inmune, nadie me escuchaba. Entonces, digamos que por ese lado. Luego, sí hay un tema, digamos que es un conjunto de cosas, es una enfermedad, es una condición que es bastante nueva. Sin embargo, el tema de las prótesis se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. Sabemos que hay una industria millonaria detrás, pero hay una industria también de seguir capitalizando con nuestros miedos y contra nuestras inseguridades, y que no cuestionemos esos estereotipos impuestos y callarnos. Y es justo ahorita donde nos estamos levantando. Y pues digamos que hay una combinación de todo. Hay un tema de negligencia, hay un tema de desconocimiento, y hay un excesivo tema de crítica o de esa necesidad de opinar sobre el cuerpo de otro, y sobre todo digamos que en todo esto que yo he atravesado me llama mucho la atención que se opina mucho, que el otro género opina mucho sobre nuestro cuerpo. Nosotras, y siempre lo voy a seguir diciendo, nosotras no fuimos cuestionadas cuando decidimos poner algo dentro de nuestro cuerpo. Yo he hecho esta misma pregunta muchas veces a muchas mujeres, y a ninguna de nosotras nos preguntaron, Angeli, ¿por qué quieres ponerte algo dentro del cuerpo? ¿No piensas que así estás bien? ¿No piensas que a lo mejor esto podría tener que ver con tu salud mental, con tu salud física? Nunca se me cuestionó. Y no está mal. Digamos que la ciencia es ciencia por algo, ¿no? Todos los días aprendemos. Pero hoy en día se ha vuelto un tema el que estas niñas vayan a donde los médicos y les digan que quieren sacar algo de su cuerpo, que es su cuerpo y es su decisión, y que sean cuestionadas por lo mismo. Siempre se sienten ellas con la gran necesidad de justificar lo que van a hacer porque sienten que debe ser así,
y en muchas ocasiones han recibido, digamos, palabras muy fuertes, muy denigrantes de parte de muchos profesionales de la salud. A mí me ha tocado hablar con muchas que salen llorando de las citas. Entonces, es una invitación a replantear muchas cosas, ¿no? Pero a los profesionales de la salud, como siempre lo digo, a que nos escuchen, a que empaticen, a que recuerden ese juramento que hicieron y a poner el paciente por encima, ¿no? Y su salud. De acuerdo. Sin embargo, esto, como tú decías, abre todo un universo de cosas que me parece súper valioso poder tratar, pero creo que también toca encontrar la mejor manera de tratarlas porque nos confronta con muchas cosas. Hay como una trampa ahí como en esto que tú dices de que cuando te los vas a poner nadie te cuestiona, cuando te los vas a quitar sí te cuestionan, pero cuando no los tenías también había un cuestionamiento sobre tu cuerpo y eso es como un entramado de juicios en el que caemos también las mujeres. Entonces, para abordar este tema, yo personalmente me choco con mis propios juicios, ¿no? Porque yo te decía, Cristina, yo soy de las que dice, pues no se pongan nada y ya, ¿no? Porque esa es mi visión, no solo de lo estético, sino también de ponerle cosas adentro al cuerpo. Me parece fuerte meterle cosas al cuerpo, pero ahí hay un tema de autonomía, de autodeterminación, o sea, es vastísimo. Entonces aquí pido ayuda a Cristina para que nos ayude a encontrar como cuál es un buen punto donde pararse para ser útiles en esta conversación, tanto para el tema de la decisión de ponerse unos implantes o la decisión de tener que quitárselos y afrontar ese proceso. ¿Cómo podemos ser útiles aquí? ¿Cómo nos paramos? Ok, bueno, a mí me gustaría referirme a dos cosas, ¿no? Como apuntar algo que estaba diciendo Ángel ahora que me parece interesante y es el tema de la autonomía, ¿no? Entonces hay una romantización también de la autonomía, lo voy a poner entre comillas, de las mujeres y es, las mujeres pueden ser autónomas, excepto que te vuelvas un poquito incómoda, de pronto te quieras quitar tus implantes, ya no me parece que puedas ser tan autónoma. Las mujeres, está muy bien que seas como tú eres y que expreses tus emociones, a menos que tengas rabia, que estés brava, porque ahí ya no nos parece chévere que seas como tú quieras ser. Entonces, explorar y matizar el concepto de una autonomía real en un lugar que simbólicamente es tan violento con nosotras, pues me parece que tiene que tener esta pregunta al centro y es, ¿realmente estamos gozando de una autonomía completa, ¿no? Para todo en general? Eso con respecto a lo que dijo Ángel y lo otro que está conectado con esto y es cómo poder ser útiles. Parece muy interesante también y me parece muy importante que podamos comprender que nosotras no somos cuerpos que fuimos puestos en esta tierra de la nada, ¿sí? O que aparecimos por arte de magia. No, venimos de unos procesos de socialización donde hemos aprendido por qué somos valoradas, por qué se nos llama más para unas cosas que para otras, en nuestros trabajos por qué nos valoran más, por qué nos pagan más, qué quieren que nosotras mostremos, digamos, hagamos. Aparte de eso, pues no fuimos criadas en unos colegios aparte de los hombres, nos metieron a todo el mundo en los mismos lugares de aprendizaje y de socialización y nos enseñaron que las mujeres somos valiosas en tanto útiles. Y eso es muy violento, ¿sí? Entonces, cada mujer tiene una historia individual en una cultura que es patriarcal, ¿sí? Y esas historias individuales deben ser matizadas desde allí. Cuando alguien quiera ponerse, quitarse, hacerse, decirse, habría que pensar que esa persona tiene una historia detrás y que esa historia no está exenta de un lugar donde las mujeres tenemos una valoración inferior, ¿sí? O que somos utilizadas o que somos valoradas en tanto placer, utilidad, cuidado, servicio, ¿sí? Y que estamos en esta suerte de desconexión intentando así lograr cada vez más ampliar nuestros lugares de la autonomía. Entonces, para un poco cerrar, porque sí me estoy extendiendo mucho, es el tema de matizar siempre que las decisiones de las mujeres tienen un contexto psicosocial, que es psicológico, que es social y que eso impacta sus cuerpos, sus vidas, su salud mental, sus posibilidades de crianza, de pareja, de maternidades, de amistades, de lo que sea, ¿sí? Y desde allá hay que tener un poquito de cuidado y de amor, y de mucho amor. Eso es tener como perspectiva de género.
Eso es transversalizar el enfoque de género. Exacto, eso es básicamente póngale esa óptica al asunto. Desde ese lugar se me desprenden dos preguntas para Angeli, que las voy a hacer dos en uno para aprovechar. Y es, por un lado, en el show business la presión es muy fuerte, es muy grande para las mujeres, ¿no? El tema de encajar en un fenotipo específico que atiende como a ser un tipo de producto específico. Incluso si la aspiración de uno es ser una actriz como de todo tipo, de un gran espectro, siempre hay como una tendencia a que lo encajonen a la mujer en cierta línea estética. Te quería preguntar, ¿cómo viviste tú esa presión y cómo crees que se relaciona con la decisión de ponerte los implantes? Pero además, ¿cómo se vive luego el cambio de sacar los implantes? Porque yo tengo amigas que se los han sacado y es un proceso fuerte volver a mirar el cuerpo sin esos implantes, ¿no? Porque también pasa mucho tiempo, ¿no? Pasan 10 años y tu figura es esa y tú te relacionas con tu cuerpo así y con cómo te percibe el mundo. Quiero saber esas dos cosas, la presión primero y luego cómo transitaste ese camino de cambio, ¿no? De tu cuerpo al sacarte los implantes, porque aparte ahí se vuelve ya una cosa de salud, ¿no? Ahí ya no es como que, no, mi estética, es como, quítatelos y verás que mejora tu salud, pero ¿cómo enfrentas ahí la cuestión psicológica? Así es. Bueno, varias cosas. Digamos que esa Angeli que tomó esa decisión en ese momento, a los 18 años, no fue una Angeli que se levantó y de la noche a la mañana dijo, hoy quiero ponerme implantes. Esa Angeli de los 18 años era un resultado de todas esas presiones, de todos esos mensajes desde diferentes puntos que recibió desde que estaba muy pequeña. Entonces, esos mensajes que yo recibí en algún momento detonan para hacerme tomar decisiones como esta, que era cambiar radicalmente mi cuerpo y no solamente eso, sino a futuro mi salud, que yo en ese momento pues no lo sabía y digamos la verdad, ni me interesaba, porque cuando uno está joven le quita un poco de peso a esto. Entonces yo crecí y cuando tenía 11 años me metí en mi ciudad, en Cali, en todo el ambiente del modelaje, a hacer comerciales, a presentar programas en el canal regional. ¿Y qué pasó? A los 13, 14 años ya empecé a sentir esa presión. Siempre sentí la presión sobre cómo me veía, siempre supe que era importante, siempre lo vas viendo, digamos que todo eso te rodea, pero además tú dijiste un tema importante ahorita, Carol, es que nosotras aprendemos a aceptarlo. Mucha gente habla de que nosotras dejamos esa responsabilidad de lado y no. Yo acepto totalmente mi responsabilidad y mi parte en todo este gran juego o gran experimento del que hemos sido partícipes nosotras como mujeres. Entonces, a los 13, 14 años ya, digamos que yo cuando llegaba a castings de vestidos de baño o algo así, donde tuviera que mostrar mi pecho, por supuesto, pues el comentario que se hacía era qué bien se ve, el cuerpo está muy bien, pero el pecho está un poco pequeño. Hoy en día lo pienso y es una locura, 13, 14 años, cuando una niña ni siquiera se ha terminado de desarrollar, pero tú vas asumiendo que ellos tienen razón. Y claro, vas creciendo con eso dentro de tu cabeza y entonces, ¿qué pasa? Pues lo que quieres es cumplir la mayoría de edad para poder llegar a hacerte este cambio y llegar a operarte, ¿no? Entonces, claro, cuando yo llegué a los 18 años era lo que quería hacer porque además yo fui artista desde chiquita. Desde chiquita quería pertenecer a todo este mundo porque me encantaba actuar, porque siempre estaba metida en esto y estudié teatro. Entonces, digamos que era lo que yo soñaba, pero en ese conjunto de mensajes que yo recibí, la televisión que veía, pues era una televisión o las revistas, digamos que todos los medios que me rodeaban estaban rodeados siempre de mujeres casi que perfectas. Claro. Mujeres con unos cuerpos que lo único que me decían era, si tú no luces así, era el mensaje indirecto, pues no vas a ser aceptada. Entonces, claro, yo crecí pensando que yo para poderme ir a la capital a ser actriz
tenía que cumplir con esa lista indirecta de mensajes que me habían enviado desde que yo estaba pequeña y que tenía que operarme el pecho para que cuando llegara a ser actriz no volvieran a repetirme ese mismo mensaje que venía escuchando desde mi adolescencia. No quería volver para ahí, quería saltarme ese paso y quería decirles, aquí estoy yo, completa, porque era lo que pensaba en ese momento. Yo decía, ahora me siento más completa. Entonces decido operarme y de ahí en adelante, pues claro, lo que sentía era que ya nadie me iba a cuestionar, que ya yo cumplía con esos estándares y que ya pertenecía a esos estereotipos que me vendía la sociedad y del cual yo ya hacía parte y me sentía orgullosa y segura por hacer parte de eso, sin entender que en la diferencia es donde está lo bonito. Y luego, después de eso, vivo todo este proceso y al final lo que pasa, Carol y Cristina, yo creo que eso ya lo sabemos y esto es como más frase de mamá que uno aprende con los años, ¿no? Entonces lo que te da la experiencia no te lo da nada más en la vida y pues yo siempre he sido una mujer con una gran curiosidad espiritual y empecé a entenderme y a vivirme de una forma diferente. Tuve la oportunidad, fíjense, de algo importante que me pasó y fue que tuve la oportunidad de vivir en Europa y en Europa esos estereotipos cambian, ¿no? Claro. En Colombia o en Latinoamérica son supremamente diferentes, allá cambian y empiezo yo a sentirme la niña diferente de toda esa gran sociedad. Entonces, mi cabeza empieza a decir de alguna forma también, eso también está bien. Te vendieron unos estereotipos, pero mira, eso también está bien, eso también se ve bonito, eso también hace parte de este gran abanico de colores y empiezo yo a querer también verme así, es decir, no verme como ellas, a querer volver a encontrarme con esa Angeli que había dejado a los 18 años, que pagué mucho por intentar ser algo que yo no era y terminé pagando mucho más por intentar volver a ser quien era. Y entonces vivo todo este proceso de la enfermedad en donde en efecto, Carol, como tú lo dijiste, pues se pone sobre la mesa la salud y yo lo único que quería era vivir para poder ver crecer a mi hija. Era lo que pedía a gritos. Entonces, a mí no me importaba nada más. Tengo que decir que en ese momento yo no le presté atención si iba a quedar con una cicatriz o no, que es importante. Es una parte de nuestro cuerpo que es importante y hace parte también de nuestra salud mental. Entonces, no, digamos que no quiero restarle importancia a eso, pero en ese momento yo no lo pensé. Yo en ese momento lo único que quería era salvarme. Y ahí te voy a decir una cosa que nunca he dicho, Carol. Y es que me siento 1000 veces, millones de veces más aceptada hoy en día por mi medio, por la gente que me rodea, por todo tipo de entornos que lo que me sentía antes, porque ahora volví a ser yo. Y ahora ya me siento con poder, ya sé que esto es lo que hay y ya sé que no hay nada más detrás. Si las personas quieren verlo maravilloso y si no quieren verlo también, porque para los gustos los colores. Entonces ya tengo otra perspectiva espiritual, emocional, física, para verme desde otra perspectiva totalmente diferente. Fantástico, fantástico. Yo quisiera hacer una pregunta más que las vincule ahorita a ustedes, pero se me está agotando el tiempo, entonces voy a pasar a Pregunta el Pajarito, porque total, dentro de las preguntas de redes hay algunas preguntas que me sirven para redondear lo que quería. Entonces vamos a dejar hasta aquí este bloque y pasamos al bloque de Pregunta el Pajarito. Bueno, entramos en Pregunta el Pajarito, el espacio del programa diseñado para que las redes sociales hagan preguntas a mis invitadas. Yo lanzo esta convocatoria por Twitter o por Instagram. Hoy tengo preguntas que ya hemos resuelto varias a lo largo del capítulo, pero hay una que me parece chévere para ti, Cristina, y es ¿cómo sería una manera útil de acompañar a una mujer que está atravesando pues por el síndrome y la remoción de los implantes? Incluso creo que no necesariamente con el síndrome, sino también tomando esa decisión. ¿Cómo puede ser ese acompañamiento bien? Ok. Yo creo que es
muy importante en un acompañamiento cuidado, primero comprender lo que les decía ahora, ¿no? El contexto social de las mujeres que han tomado esa decisión, pero antes que eso, o ya en el trabajo del acompañamiento, yo creo que la validación es fundamental. Hay una triada muy miedosa y muy común en este tipo de temas que pasan alrededor de los malestares de las mujeres, que es la triada culpa, miedo y vergüenza. Esas tres cosas están en el menú del día. Validar que las mujeres han tomado decisiones por X o Y motivo, sin ningún lugar a juicios, a prejuicios, sino comprendiendo que no somos sujetas pasivas, que tenemos capacidad también de transformar, de embarrarla y asumir también esa decisión o de atrevernos y que nos salga bien, ¿sí? Que nadie nos diga nada por eso. La validación y esa escucha contextualizada y desnuda de juicios creo que es en sí mismo terapéutico y creo que es en sí mismo, aunque suene muy común, poco común, ¿no? Siempre hay un lugar en el que un profesional de la salud mental parece que tiene un lugar distinto o de si se quiere como de poder o algo así. Yo creo que no, yo creo que las mujeres son expertas en su vida, ¿sí? También hay que poner a jugar estas dos experticias, ¿no? Las experticias técnicas, las experticias en la vida, validar e indagar algunas herramientas, por ejemplo, que tienen que ver con los propósitos de la vida, el sentido de la vida, cómo se conectan las decisiones que tienes a la hora de ponerte un implante, a la hora de quitártelo, con el propósito de tu vida, ¿sí? ¿Alguna vez te preguntaron por esto cuando te los pusiste, cuando te los quitaste, después de esto que sigue, ¿no? ¿Esto realmente se conecta con eso que tú quieres transformar? Rescatemos ahí algo que dijo ahorita Ángel y era como el tema de me siento completa, ¿no? Me Sí. siento lista, ¿no? Estoy como full equipo, Total. estoy regia, ya encajo. Sí. ¿Cómo juega esto en ese acompañamiento? ¿Cómo Sí, lo puede entender uno? que ya también tenía muchas ganas de hablar del tema de la completud. La segunda vez, la vez que uno más escucha en el acompañamiento psicosocial a mujeres, el tema de la palabra completa es cuando se mencionan a sí mismas como medias naranjas, ¿sí? Entonces, yo nací la mitad y me hace falta la media naranja. Yo nací incompleta y lo que a mí me hace falta es que llegue el que es, mejor dicho, es el que yo vi en las novelas, y empezamos a idealizar. Pero más allá de ese tema es que el trasfondo de esto es que nosotras, al parecer, no nacemos completas, ¿sí? Sí. O sea, ya habitas mujer, no estás completa, algo te falta. Algo te falta, estás a media Para siempre. alguien hay alguna cosa que tú necesitas tener adicional, o un marido. Y si tú ya dices, listo, chequeado el marido, tenemos el marido, entonces, ¿qué sigue? Sigue el hijo, la hija, bueno, lo que sea. Chequeado el hijo, la hija, no, pero entonces usted en su trabajo no trabaja, no gana plata, no vaya y haga dobles jornadas. Sí, como que siempre estamos en un lugar en el que necesitamos ir saltando de completud a completud de acuerdo a donde estemos. Es muy triste y es muy impactante, tiene un impacto en la salud mental de las mujeres directamente, que todo el tiempo estén viviendo su vida al margen de completarse. Es ¿sí? una carrera Exacto. como insaciable. Esto no es, Exacto. no hay forma. Entonces siempre necesitas algo más. Si tú quieres, estamos emocionalmente mutiladas todo el tiempo. Si no es muy fuerte la palabra. Entonces ya hice esto, ahora me falta esto, ahora me falta esto. Y al final, lo más triste es que sigues sintiéndote incompleta o te siguen percibiendo una mujer que necesita algo más. Pero entonces ahí el quid del asunto sería volcarse a entenderse como un ser completo. Digamos, hacer como desaprender ese concepto de lo incompleto y recablearse para... Sí, eso es un poco, eso digamos que tiene también un matiz, ¿no? Y es que en esta sensación de completud y esta manera de verte completa, no solamente impacta tu salud emocional, ¿sí? Si tú no estás completa, por ejemplo, no te dan un trabajo,
¿sí? Ah, ok. Si tú no estás completa, no tienes acceso a tal, digamos, impacta también en los derechos y en el acceso a oportunidades. O sea, esto no es un tema, digamos, que yo lo converse y con conversarlo, claro, en algunos niveles, pero esto tiene que ver con derechos humanos también, ¿sí? Es a que dejas de acceder porque la sociedad te dice todo el rato que estás incompleta, que negocias tú de tu vida, de tu economía, de tu cuerpo, de tu pues, capacidad de socialización para completarte según el rasero de otros. Entonces, ahorita Angeli al final decía, yo siento que ya, porque tenga o no tenga, alguien se acerca a mí Ya. y lo sabe, ¿sí? Es decir, no necesito nada más de lo que yo me quiera poner. Ese es un muy buen ejemplo de una completud. Cuidado. De acuerdo. Pero es un trabajo que hay que hacer, es un tema Sí. como de ser conscientes. Hay una pregunta que no quiero dejar pasar porque me pidieron que se la hiciera a Angeli, especialmente, me dicen acá, pregúntale sobre su opinión de implantes para reconstrucción mamaria después de mastectomía por cáncer, por favor. Me enfrento ahora a esa decisión y una de las cosas que más me preocupa es este síndrome. En ese escenario, ¿tú qué has podido ver, Angeli? Así es, mira, quiero completar un poco de lo que Cristina estaba diciendo antes de decirte, y esto es que siempre nos están vendiendo, porque hay toda una estructura detrás, que siempre nos están vendiendo que algo debemos arreglar cuando no hay nada dañado, y nos tenemos que meter esto en la cabeza. Luego, es un tema bastante complejo, yo no soy médico, siempre se los aclaro, yo hablo desde mi propio testimonio, pero voy a decir algo que siempre le respondo a las niñas que me hacen esta pregunta y es una matemática simple y es, si a mí, que yo no tenía antecedentes de enfermedades autoinmunes, que era una mujer sana, que no tenía por dónde, digamos que aparecerse esta cascada de síntomas en mi cuerpo y dañarme de la forma que lo hizo, que además hoy en día tengo secuelas por esto, por esta inflamación crónica, hizo lo que hizo conmigo esta cirugía y este par de implantes. Destruyeron mi salud a ese punto, porque puedo mostrar mi patología y pueden ver, cualquier profesional de la salud podría leerla y ver la alta inflamación que tenía. Imagínense lo que estos implantes pueden hacer en una persona que trae un antecedente de una enfermedad como el cáncer. Y como les digo, son matemáticas simples, o sea, para mí es que entiendo la parte mental, entiendo que esa parte estética es parte fundamental de nosotras, pero hay que preguntarse también si vale la pena, ¿no? Porque hay otras formas de reconstruir. Es que nos hemos quedado en una narrativa de que los implantes lo solucionan todo, los rellenos lo solucionan todo. ¿Qué te pasa? ¿Estás insegura? Implantes. ¿Qué te pasa? Que no sé, implantes. Parece que la única gran respuesta fueran los implantes cuando hay otras formas de reconstruir, de hacer, de arreglar. Hay otras formas. Y una de las más bonitas es aceptarse, además. No hay necesidad de recurrir siempre a algo. Entonces, digamos que es una cosa con la que tendría mucho cuidado porque además justo me acaba de pasar. Yo tengo el caso de una buena amiga a la que hace 2 años pasaba por un cáncer de mama. Su mamá desafortunadamente perdió la vida a causa de este cáncer y ella con cáncer de mama y me hace esta misma pregunta, Carol. Y en ese momento, yo que apenas estaba sumergiéndome en toda esta investigación, le dije, por favor, no te pongas implantes. Si esto hizo conmigo, imagínate lo que puede hacer contigo. Me dijo, no tengo tiempo, mañana es mi cirugía, no, lo tengo que hacer, se pone implantes y la semana pasada tuvo que hacer una reunión conmigo para decirme, tenías toda la razón. Tengo esta lista de síntomas y no sé de dónde vienen y necesito sacarme esto ya. Y 2 años después está programando su explantación. Solamente les pongo eso porque uno aprende con la piel, con el ejemplo, con la experiencia,
para que lo tengan en cuenta. Repito, yo no soy médico, pero para mí es que es bastante simple de entender. Sí, igual creo que entonces ahí la vuelta es como explorar más opciones, ¿no? No apuntar de uno al implante como el camino, sino quizás experimentar durante un tiempo el estar con el cuerpo nuevo, digamos, y buscar otras maneras, porque sí es un tránsito complicado. Aquí hay una pregunta que quisiera lanzarles a las dos porque es un poco técnica, no sé cuál de las dos puede entenderla. Dice, ¿qué derechos tienen las pacientes ante este escenario? ¿Cuáles son los derechos que deberían exigir cuando descubren que tienen este síndrome? Porque uno diría que de principio yo digo tendría que haber una atención más rápida, ¿no? Tendría que haber advertencias los cirujanos cada vez que ofrezcan este producto. Hay como muchas cosas que a mí me parece que faltan. ¿Ustedes qué ven que hace falta acá? Digamos que ya la FDA se ha pronunciado bastante debido a todo lo que está pasando. Ya en su página tiene este problema a nivel sistémico, habla perfectamente que los implantes no son dispositivos de por vida. Por favor, dejen de decirlo, no son dispositivos de por vida. Y han ido tomando ciertas precauciones, pero desafortunadamente no en todas partes se han acatado, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué sería importante? Uno, por ejemplo, si hablamos de Colombia, que Asia fuera reconocido como enfermedad. Dos, el consentimiento para firmar de todas las personas que van a poner cualquier dispositivo dentro de su cuerpo debería incluir a Asia como un posible riesgo. Debería poder hablarse, pero en el tema de las cirugías podría hacerse algo que hacen, por ejemplo, en Europa, y es que no te permiten operarte en ciertas partes de Europa, que no te permiten operarte inmediatamente, porque normalmente uno toma estas decisiones muy con la cabeza caliente, sino que tienes que leer un panfleto, tienes que meterte a investigar, tienes que haberte documentado sobre todos los riesgos, y 15 días después puedes hacerte la cirugía. Entonces yo creo que es un conjunto de cosas, pero sobre todo que los profesionales de la salud se abran, ya hay suficiente bibliografía sobre el tema, y que nosotras como pacientes investiguemos, porque uno no se puede ir con los ojos cerrados a ponerse algo dentro del cuerpo sin haber investigado. Siempre digo, cuando tú vas a un restaurante, tú no vas con los ojos cerrados. Tú ves un menú, miras qué va a ingresar a tu cuerpo. ¿Por qué parece que fuera diferente cuando vamos a hacer una cirugía? En muchas ocasiones yo les pregunto a las niñas si saben qué marca tienen, si saben si son texturizadas o lisas, y la gran mayoría no lo saben. Entonces, también como pacientes yo creo que tenemos una gran responsabilidad. Vale, de acuerdo. Creo que en general hay que decir que hay que quitarle ligereza a esto. Esto no es tan ligero, no es como tan entrada por salida. Y quisiera seguir ahondando, Cristina, perdón, pero ya se me acabó el tiempo. Entonces, muchas gracias por venir al programa las dos, por compartirnos su experticia sobre esto. Creo que de verdad es súper importante y nos iluminan muchísimo. Muchas gracias a las dos. Y a ustedes recuerden que Mesa Capital también tiene podcast. Capital Político analiza semana a semana la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días. Chao.